Mecanismos formales, por favor. El know-how es información confidencial y por lo tanto forma parte de un secreto industrial. ¿Ya? Ahora también el know-how muchas veces se utiliza para llamarle a aquello que ha sido llamado conocimiento tácito, ya que también vamos a hablar de eso después cuando hablemos de complejidad. En cierto modo, son cosas que se solapan. Bien, en mecanismos formales tenemos que todos los mecanismos formales tienen autoría y titularidad. ¿Ya? El titular puede ser distinto al autor. ¿Ya? En un inicio, siempre el autor y el titular van a ser el mismo. El asunto es que por contrato, a la gente que trabaja para una institución se le exige muchas veces, la gran mayoría, que renuncien a la titularidad y se la cedan al empleador. Sin embargo, la autoría es inalienable y eterna. Si tú generaste un desarrollo tecnológico, el autor de la patente siempre vas a ser tú, independientemente de que la patente cambie de manos. ¿Ya? Y eso es un derecho por ley. Entonces, si ustedes participan en el desarrollo de una tecnología, ustedes tienen derecho, ustedes pueden exigir ese derecho, a figurar como autor. Sin embargo, ustedes tienen que estudiar sus contratos de trabajo, porque si es que en su contrato de trabajo se les exige renunciar a la titularidad, tienen que hacerlo. Y es justo, porque así está establecido. Esas fueron las condiciones. Bien, y además dentro de los titulares puede existir copropiedad, pueden haber varios dueños. Bien, entonces, patentes de invención. Los requisitos para hacer una patente de invención son novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. ¿Ya? La novedad puede ser perspectivista, o sea, a lo mejor algo que para mí es nuevo, para ustedes no lo es. ¿Ya? Pero en el caso concreto de las patentes, la única novedad que cuenta es la novedad a nivel mundial, cuando nadie en el mundo lo ha hecho. El nivel inventivo significa que no sea un desarrollo obvio para un experto en la materia. Por ejemplo, que no sea una mera conjunción de distintos elementos que ya estaban disponibles ahí. Y finalmente la aplicación industrial, bueno, es bastante obvio. Tipos de patente. No es que existan distintos tipos, la verdad, sino que conviene hacer patentes o de procesos o de productos. ¿Ya? La vigencia en general suele ser de 20 años para los países pertenecientes a la Organización Mundial de Comercio. Aquellos que no pertenecen podrían tener variaciones sobre este plazo. Y por último, el tiempo de evaluación de una solicitud de patente en un país medianamente competente, como pudiera ser Chile, Europa o Estados Unidos. INAPI es una institución muy buena a nivel mundial en este término. La evaluación toma entre 3 y 4 años. ¿Ya? Es bastante tiempo. Ahora, en países que no están acostumbrados a utilizar propiedad intelectual o que tienen oficinas que funcionan mal en base a papel o que están un poco rezagados, ustedes pueden esperar más de 4 años en tramitar una patente. No. A ver, lo que pasa es que la estructura de una patente en general define qué es lo que estoy protegiendo, ante todo. Y puedo estar protegiendo un producto o puedo proteger un proceso. Y además de eso, en la patente yo tengo que especificar cuál es la aplicación que yo le estoy dando. Tengo que especificar esto. Entonces a lo mejor yo puedo hacer una patente para para un proceso que genera un producto. Y yo eventualmente podría hacer una patente para un producto, pero que tiene una cierta aplicación. Y luego incluso podría hacer una patente para el mismo producto, pero con otra aplicación. Y esto ha sido común en fármacos, en donde una misma especie química es sujeto de distintas patentes dependiendo de cuál es la patología a la cual se aplica. Pero eso no sigue bajo la misma patente como original y que tú le vas colocando como extras. No, tú puedes hacer referencia a patentes anteriores, pero es una patente distinta. Ahora, también existe el término familias de patentes.
pero eso no es que tú construyas sobre una patente, sino que la misma patente se le llama familia de patentes cuando la misma patente tú la solicitas en distintos países. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una misma patente tú la solicitaste en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, etc. Entonces ahí tú hablas de una familia de patentes. ¿Ya? Pero la misma tecnología con la misma aplicación. ¿Sí? Yo no tengo una consulta. ¿Conoce, ya que has dado ejemplo, algún ejemplo de alguna patente acá en Chile que hayas sabido tú? O, por ejemplo, el tema del tiempo, que me imagino que más de 4 años acá, o lo va a hablar más adelante, no sé. ¿Qué cosa? ¿Algún ejemplo de alguna patente acá en Chile? Uy, me encantaría poder hablar de ejemplos, pero la verdad es que como tratamos de comprimir tanta información, la verdad es que no preferimos avanzar en el resto. Disculpa. Pero en eso del mismo producto y distintas patentes de acuerdo a la aplicación industrial en el fondo, Ajá. ahí cómo se hace, porque suponte tú que primero desarrollas el producto para la aplicación industrial 1 y ahí los derechos son de una entidad y después lo desarrollan la 2 y los derechos son de la otra entidad. Entonces ahí hay un conflicto. Es que... Es un poco lo que estabas pensando tú. No, es que ahí, a ver, esas son cosas totalmente distintas. Acá estamos hablando de contenidos de la patente, el objeto que se protege, ¿ya? Lo otro es la titularidad, ¿ya? Es totalmente distinto. Y después vamos a ahondar en ese tema cuando hablemos de las licencias. Ahora, la idea de esta... Bueno, y por otro lado, en distintos países hay distintas cosas que no se pueden patentar y varían de país en país. Acá está la lista de aquellas cosas que en Chile no se pueden patentar. Pero, por ejemplo, en la Comunidad Europea es bastante reacia a patentar cosas como biológicas. En Estados Unidos, básicamente, tú tienes mucha libertad, por ejemplo, para patentar seres vivos, etc. Hay mucha variedad de cosas. Por ejemplo, microorganismos producidos a través de ingeniería genética. Hay distintas cosas, porque los distintos países tienen distintas políticas, son más fuertes en una cosa que en otra, tienen incluso moralidades distintas que se expresan en ley. Bien, ahora vamos a hablar del periodo de gracia, ¿ya? Por otro lado, esta capacitación es de propiedad intelectual, no de patentes, ¿ya? Entonces, si eventualmente ustedes necesitan otra capacitación que sea específica sobre patentes, podemos tratar de hacer algo. No va a estar en el corto plazo, claro que no, pero podríamos hacer algo. Sin duda, yo creo que para el segundo semestre a lo mejor se vuelve razonable. Lo que te hacía, la pregunta que te hacía yo de que tiene que ver con propiedad intelectual. Sí, claramente, sin duda, pero me encantaría poder profundizar más, pero la verdad es que estamos súper cortos de tiempo y creo yo que va a ser necesario hacer más capacitaciones y a lo mejor después el siguiente paso va a ser una capacitación específicamente en patentes, porque me parece que sería muy bueno. Bueno, acá está el concepto de periodo de gracia. El periodo de gracia es cuánto tiempo tú tienes desde que tú realizas una divulgación, ¿ya? Para poder patentar, para poder solicitar una patente. Esto es un poco peligroso, es jugar con fuego, ¿ya? El periodo de gracia varía de país en país. En Chile son 12 meses, pero hay varios otros países importantes en que son 6. Por otro lado, si es que es otro el que divulga y no soy yo, no es el titular ni el autor, entonces ya perdiste novedad, ya no puedes patentar. Y solicitar una patente en un país es considerado divulgación en otros y empieza a correr el reloj. Por lo tanto, y además de eso tenemos que sumarle que la legislación es bastante compleja y variada y en distintos países se trata de manera distinta, ¿ya? Entonces, acá en este código QR ustedes pueden encontrar acceso a un documento en la página de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es un resumen en donde por cada país se establece cuánto dura este periodo de gracia y qué características o qué particularidades legales tiene. Entonces, en resumen, sí, uno puede confiarse del periodo de gracia, uno puede divulgar y salir en las noticias y volverse famoso y tener su minuto de fama,
Pero empieza a correr el reloj. ¿Y qué ocurre si no logras hacer la patente en ese tiempo? Por favor. ¿Qué pasa en el caso de desarrollos, por ejemplo, en conjunto con universidades donde los investigadores quieren publicar? Sí, ya vamos a hablar de eso también. Que una de las cosas que llamó la atención y uno de los temas que más suscitó interés en la última reunión que tuvimos en el flamante grupo temático colaborativo fue las relaciones universidad-empresa. Y ahí vamos a hablar de las particularidades que existen entre las diferencias que existen entre empresas y universidades. Se están adelantando, son excelentes estudiantes. Bien, y vamos a hablar también del Tratado de Cooperación de Patentes. Esto es un acuerdo internacional en el cual hay muchos países suscritos, pero no todos, en donde se extiende este periodo de gracia, el tiempo que tú tienes, una vez hecha una patente en un país, cuánto tiempo tú tienes para patentar en otro que también esté suscrito a este acuerdo internacional. Entonces, por ejemplo, acá está la comparación. Sin PCT, en Chile tú tienes el periodo de gracia, 12 meses, asumiendo que el otro país también tiene ese periodo, 12 meses. Tienes 12 meses para poder patentar en el otro país. Pero en un país suscrito al PCT tú tienes 30 meses, lo que facilita mucho las cosas, porque patentar en un país en donde a lo mejor tú no sabes el idioma, tú no conoces las leyes locales, exige que tú encuentres un bufete de abogados que te defienda y te represente, y que sea un bufete de abogados confiable y de buena calidad, y que lo haga bien. ¿Ya? Entonces, eso no es fácil y toma tiempo. Entonces, 30 meses es mucho más razonable que 12. Por lo tanto... ¿Para qué exactamente antes que sea público? No. Yo patento en Chile, por ejemplo. ¿Ya? Eso... Tengo para patentar en otro lado. Claro, ¿y cuánto tiempo tengo para patentar en otro país? ¿Ya? En general, asumiendo que el periodo de gracia en el otro país es de 12 meses, yo tendría 12 meses para patentar en el otro país. ¿Ya? Sin embargo, si este otro país estuviera acogido al PCT, ahí yo tengo 30 meses. Siempre y cuando mi solicitud sea hecha acogida a PCT. Uno puede patentar acogiéndose o no acogiéndose a PCT. Patentar acogiéndose a PCT es un poco más caro, pero de verdad es una buena inversión. Tampoco es tanto más caro. Ah, bueno, y acá hay un listado de países que están acogidos al PCT. Algunas excepciones que vale la pena considerar: Argentina, por ejemplo, no está acogido al PCT. Pero uno lo puede hacer en Chile o directamente afuera como PCT. A ver, el PCT, uno puede patentar acogido a PCT en Chile o en cualquier país que esté suscrito al tratado. Por ejemplo, una empresa inglesa puede patentar PCT. Y eso le da 30 meses para luego patentar en Chile. O a lo mejor tú, como empresa en Chile, puedes decidir, ¿sabes qué? Yo no voy a patentar en INAPI. Voy a patentar directamente en Inglaterra. Y también me acojo a PCT y después en 30 meses más puedo patentar en INAPI. ¿Por qué a veces conviene hacer eso? Porque hay algunas oficinas de patente en otros países en donde hacen un estudio de patentabilidad gratuito. O por el mismo costo de todo el proceso del trámite de patente. Según entiendo, en Suiza y en Reino Unido es así. Eso no tengo plena certeza sobre eso. Ahí ustedes tendrían que averiguar.